que es la doctora Nora Encalada, directora de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Control Patrimonial de la Contraloría General del Estado. Ella nos abordará el tema articulación del control social con el estatal hacia el fomento de la ética, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública. Buenos días con todas y con todos. Es un gusto en representación del doctor Carlos Pollitt participar de este importante evento que sin duda contribuye a uno de los propósitos que tiene, ¿no es cierto?, el país y dentro de ello la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Muchísimas gracias por la invitación. Como ya se anunció anteriormente, vamos a tratar la articulación del control social con el estatal y desde ahí el fomento de la ética, la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la gestión pública. Esta, como ustedes conocen, es una de las tareas que en los últimos años la Contraloría General del Estado ha marcado, digamos, en la dinámica institucional y en la cooperación y en la colaboración y en la responsabilidad que tenemos cada una de las instituciones que formamos parte de la función de transparencia y control social del Estado ecuatoriano. La ponencia la hemos preparado con los siguientes puntos. Por una parte, hablar sobre lo que es la participación y la organización del poder, la administración pública, lo que es el sector público, ese rol que tiene la Contraloría General del Estado, la determinación de responsabilidades frente al incumplimiento o el mal uso de los recursos públicos, la función de transparencia como tal, la ética, la participación, y luego vamos a compartir con ustedes algunos de los mecanismos de participación ciudadana que nosotros hemos instaurado en estos últimos años y que sin duda alguna están contribuyendo a la lucha contra la corrupción. Como es de conocimiento de ustedes, ¿no es cierto?, la Constitución de la República del Ecuador, en su título cuarto, que es Participación y Organización del Poder, plantea cómo está organizada la estructura del Estado, la organización del poder, las funciones, y dentro de estas funciones la legislativa, ¿no es cierto?, que es la Asamblea, las comisiones y el Consejo de Administración, que es cómo está organizada la legislatura o la función legislativa, la ejecutiva, y toda la estructura de la presidencia, la vicepresidencia de la República y cada uno de los ministerios y organismos e instituciones que forman parte de la función ejecutiva. La judicial, asimismo, con la Corte Nacional de Justicia y los órganos de justicia que están establecidos. Dentro de la cuarta función, que a veces es llamado como cuarto poder o quinto poder, en la organización de la estructura del Estado es la cuarta función del Estado, que es la función de transparencia y control social. Justamente en esta función está incluida la Contraloría General del Estado, también la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un ente que promueve, que activa, que dinamiza el control social en el Estado, y las superintendencias. Dentro de las superintendencias, justamente la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, las superintendencias de bancos y compañías, de seguros, la Superintendencia de Información y Comunicación y la Superintendencia de Control de Economía Popular y Solidaria, que es una de las superintendencias que entendemos ustedes tienen mucha relación e interés frente al tema que nos convoca el día de hoy. Y también tenemos la función electoral, que como ustedes conocen, ya las instituciones las contábamos desde hace muchos años atrás, en donde está el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Organizada así, ¿no es cierto?, el Estado, las instituciones, a través de estas funciones, dentro de esta que es la función de transparencia y control social, estamos haciendo un trabajo coordinado, articulado, cada una de las instituciones que formamos parte de esta función. Y yo suelo decir, así como algunos de ustedes, creo que algunas personas están aquí cuya, si se quiere, lucha les activa, les motiva al trabajo continuo, por decir, en el caso de economía popular y solidaria, la lucha campesina, la redistribución de la riqueza, etcétera, etcétera. En el caso de nuestra función, también estamos con una lucha intensa, y digo una lucha desde la necesidad de ir construyendo aspectos culturales, que es el tema de la lucha contra la corrupción, que es un fenómeno que lastimosamente está enquistado en mucho del hacer social y público en el país. Entonces, desde ahí estamos trabajando de manera articulada, y por eso la presencia también de la Contraloría General del Estado en este foro.
El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿no es cierto?, en donde ahí se fundamenta que el Estado en el que nosotros estamos es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Y desde ahí la administración pública, ¿no es cierto?, se constituye como un servicio a la colectividad. Y ese servicio a la colectividad se tiene que fundamentar, sustentar en una serie de valores y principios como son la eficiencia, la eficacia, la calidad, la jerarquía, la descentralización, la desconcentración, la coordinación, la participación, la planificación, así como la transparencia y la evaluación de los procesos. Estos son principios sustanciales al hacer público, ¿sí? Y ahí nosotros habíamos puesto énfasis en esta lámina porque justamente la tarea que tiene la Contraloría General del Estado está directamente ligada con todos estos principios y este enfoque de servicio a la colectividad. Caso en el que la Contraloría General del Estado no puede, si se quiere, incidir directamente es en el sector privado, ¿verdad? En el privado, aunque ahora ya directamente a través de las normativas que existen en el país se está incidiendo, pero principalmente la tarea de la Contraloría General del Estado está directamente ligada a toda la administración pública. En el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿no es cierto?, tenemos que tener como claridad de cuáles son justamente estas instituciones que forman parte del sector público o de la administración pública. Son todos los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia que habíamos visto anteriormente. Todas las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, es decir, los gobiernos autónomos provinciales, municipales y parroquiales, los organismos y entidades creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Es decir, organismos y entidades que son creadas, como en el caso de universidades, institutos, entidades que tienen que asumir actividades asumidas por el Estado, las empresas públicas, etcétera, etcétera. Forman parte de organismos del sector público. Y también tenemos aquellas personas jurídicas creadas por acto administrativo, normativo, por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados. En este caso, por ejemplo, la empresa municipal de agua potable, una empresa de turismo, una empresa provincial que esté trabajando los temas de economía popular y solidaria, de comercialización, entran como organismos e instituciones que son parte de la administración pública o del sector público. Por tanto, son directamente sujetos de control y seguimiento de parte de la Contraloría General del Estado. ¿Sí? Esto es como el ámbito que le corresponde a la Contraloría General del Estado. También y aquellas instituciones u organizaciones que no siendo instituciones públicas han manejado recursos o reciben recursos públicos. Ejemplo, ONGs, fundaciones, empresas que han sido asignadas vía acto normativo. La Constitución también en el artículo 211 de la Constitución de la República establece cuál es el rol, la misión, la tarea, y en alguno de los eventos en los que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con la autoría social, me decía un compañero justamente que forma parte de los comités de usuarios de control del mercado en el Distrito Metropolitano de Quito, cuando hablábamos de esta lámina, él me decía, ya, cuando hablamos de que la Contraloría, yo les decía la misión de la Contraloría, y él me decía sí, es el encargo, ¿sí? Es como la tarea, ¿para qué está esta institución? ¿No es cierto? En este caso, siendo un organismo técnico, es el encargado de controlar la utilización de los recursos estatales y la consecución de objetivos institucionales de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, ¿sí? Esa es la tarea, el encargo en el Estado. Cada institución tiene una tarea, una misión, un encargo, como diría el compañero. ¿Cuál es ese? El cumplir con un mandato constitucional. Para el caso de la Contraloría es controlar la utilización de los recursos estatales.
¿Y cuáles son específicamente las funciones? El artículo 212 de la Constitución establece, por una parte, que la Contraloría será el organismo técnico encargado de dirigir el sistema de control administrativo del sector público. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo dirige? ¿Cómo controla administrativamente? A través de la auditoría interna, de la auditoría externa y del control interno que tenemos que tener todas las instituciones del Estado. Otra de las tareas que tiene la Contraloría es determinar responsabilidades administrativas, civiles, culposas e indicios de responsabilidad penal, ¿sí? En caso de incumplimiento. Si por A o B circunstancias nosotros en el encargo que tenemos, ¿no es cierto?, de cumplir una responsabilidad por omisión, por desconocimiento, no nos exime de responsabilidad si hemos actuado en desapego a la ley, hemos afectado el recurso público. ¿Qué es lo que hace la Contraloría? Determina una responsabilidad. Usted tiene que reparar esto. Entonces, ¿qué nos ponen? Una glosa, una orden de reintegro, de devolver un dinero, pero hay que preservar y cuidar el buen uso del recurso público. O sea, determinamos responsabilidades que son administrativas y civiles. Y en caso, inclusive, de que existan responsabilidades mayores como peculado, cohecho, concusión, es decir, ya afectaciones mayores que caen en el tema del ámbito del delito, esto no lo maneja ni determina la responsabilidad de la Contraloría, sino que pasa a la Fiscalía y al sistema de administración de justicia para que pueda también responsabilizarse. Y por lo general uno dice, los indicios de responsabilidad penal, ¿cómo se reparan o cómo se responsabilizan? Con cárcel. Entonces, esa ya no es tarea de la Contraloría, sino que pasa a la Fiscalía y a los órganos de justicia para la determinación. Otra de las tareas que tiene la Contraloría General del Estado es expedir la normativa. Nosotros tenemos la facultad de expedir las normas relacionadas con todo lo que acabo de mencionar. Para determinar responsabilidades, para administrativas, civiles, determinamos las normas, los reglamentos y procedimientos que sean del caso. Y otra tarea que está establecida en el artículo 212 es que la Contraloría debe de asesorar al sector público, ¿sí? Asesorar al sector público que lo solicitara. Sino que a veces todavía a la Contraloría General del Estado nos están viendo como, ya viene, qué susto, ya viene la Contraloría General del Estado. ¿Pasa o no pasa? ¿Verdad? Yo que he tenido la oportunidad de hacer trabajo de campo, de ir a visitar a organizaciones sociales, campesinas, económicas, cuando he acudido a un líder, a un representante, la gente sale como en el susto. Ya me vienen por algo malo debo haber hecho. También la Contraloría en el sistema nos vemos como un rol asesor. Si ustedes quieren hacer una consulta, requieren de algún procedimiento, nosotros sí podemos dar esa asesoría. Podemos y debemos en el marco de lo que establece el artículo 212 de la Constitución de la República del Ecuador. Estas son nuestras funciones. Ahora, en cuanto a las responsabilidades, tenemos dos tipos. La una que es por el objeto. ¿Qué quiere decir esto? En la administración pública, ¿no es cierto?, se sustenta en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y frente a eso existe una serie de atribuciones, funciones, deberes y obligaciones que tenemos que cumplir. Cuando no se ha cumplido, como les decía, que puede ser por desconocimiento, por omisión, a veces uno dice, no fue mala fe, yo no sabía que tenía que cumplir ese procedimiento, etcétera, etcétera, eso no le exime de una responsabilidad. Y si un actor institucional ha incumplido una de estas normativas, pueden haber multas de entre 1 a 20 remuneraciones unificadas. ¿Sí? Eso lo determina directamente la Contraloría General del Estado e inclusive podemos ir hacia la destitución del cargo. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Hace unos poquitos días hemos pasado el operativo de control vehicular. En todo el país el equipo de auditores ha estado en sitios estratégicos con la modalidad de operativo de control vehicular rodante en todos los lugares del país. Si encontramos un vehículo del Estado que está haciendo uso inadecuado de ese vehículo, está trasladando a familiares del servidor,
están yendo a la playa o están haciendo asuntos que son totalmente particulares. ¿Qué tiene que hacer la Contraloría General del Estado? En ese momento tiene atribuciones y funciones para determinar una responsabilidad. Es decir, que el servidor que no estuvo usando bien el recurso, no contó con el salvoconducto, no tiene el formulario aprobado por la autoridad, ese vehículo se retiene y se determina una responsabilidad. Y es una responsabilidad grande que se repara, digamos, con bastantes remuneraciones básicas unificadas que tiene que el responsable asumir. ¿Sí? No es que yo no sabía, no le exime, hemos sacado por prensa anuncios, el auditor interno está en la institución, les ha dado a conocer que ya se apresta en todo feriado o fin de semana, todo vehículo tiene que salir con su respectiva orden de movilización y salvoconducto. Entonces ahí entra una responsabilidad administrativa. Civiles, cuando existe un perjuicio económico, ¿no es cierto? Resulta que en una contratación yo no seguí los procedimientos, autoricé un pago inadecuado, tengo que hacer el reembolso. ¿Cómo lo hago? A través de se determina una glosa, una orden de reintegro y se repara la afectación en cuanto al manejo del recurso público. ¿Sí? Y esto puede ocurrir hasta durante 7 años que hayamos estado en la gestión pública. Resulta que yo ya dejé de ser directora, ya me dediqué a la vida privada, ya no estoy trabajando en el sector público. Hasta 7 años me pueden realizar un examen, un proceso de control a la gestión. ¿Sí? Y los indicios de responsabilidad penal que ya les comentaba anteriormente, peculado, concusión, cohecho, es decir, hacer uso de recursos de documentación e información pública para uso de beneficio personal, la concusión y el cohecho, que es dar o recibir algo a cambio de una acción pública. Ejemplo, yo sé poner esto, tiene que salir ya la contratación de tal o tal trámite está pendiente, se viene al servidor público y el servidor le dice, pero déjese para la colita o dése un cariñito. Nada de eso, eso está totalmente tipificado como una acción inadecuada y debemos el que da y el que recibe, porque a veces puede ser el servidor que propone, pero en otras cosas es la ciudadanía, el contratista o el interesado el que ofrece y da. Las dos figuras son sancionadas, tanto el que da como el que recibe. Y el enriquecimiento ilícito, que también ustedes saben, inclusive en la dirección que yo dirijo, está a cargo todo el tema de trámite y recepción de denuncias sobre enriquecimiento ilícito o presunto incremento injustificado de bienes, nosotros le llamamos hasta que no se determina, que lo puede hacer cualquier ciudadano frente a un hecho concreto que se evidencie de un servidor. Y como les decía, estas responsabilidades, estas acciones se pagan, ya no se reparan con glosa, con destitución, con reintegro, sino que son con cárcel. ¿Sí? Y esas, ¿quién las determina? La Fiscalía General. Es decir, la Contraloría dice, hay estos indicios, hay estos hallazgos, usted, Fiscalía, tome todo el caso, investigue, refuerce y determina si ha habido uno de estos hechos. Y tenemos otras responsabilidades que son por el sujeto, y ahí también hay una responsabilidad compartida. La autoridad, la persona que firma, tiene una responsabilidad directa frente a un uso indebido, por ejemplo, de recursos. Pero también tiene una responsabilidad solidaria y subsidiaria quien recibe o quien está corresponsable de la gestión. ¿Sí? Por ejemplo, un contratista recibió un sobreprecio, tiene responsabilidad compartida entre la autoridad que autorizó, pero también el que recibió y que se benefició de un hecho concreto. ¿Sí? Son las responsabilidades por el sujeto. En esta tarea que la Contraloría además la ha venido cumpliendo 88 años, ¿sí? La Contraloría General del Estado tiene en la vida institucional del Estado 88 años de vida institucional. Sin embargo, con esta organización del poder que les decía en el inicio, se crea la función de transparencia y control social. ¿En qué año se creó esta función? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo se crea la función de transparencia y control social? Con la reforma constitucional en el 2008.
habiendo ya instituciones, la Defensoría existía, la Contraloría existía, ciertas superintendencias ya existían en el Estado, sin embargo aquí se dice, se creará una función que va a trabajar directamente contra la lucha, contra la corrupción, que va a tratar de prevenir y frenar ese fenómeno que tanto ha afectado. Y ahí entra el Consejo de Participación Ciudadana, que también se crea a partir del 2008 con la reforma, y que ahí yo suelo decir, el Consejo de Participación Ciudadana es una representación de la sociedad civil, pero no sustituye el rol ciudadano. ¿O creen que sí lo sustituye? El Consejo, 7 consejeros principales, 7 consejeros suplentes, no sustituyen la tarea que tenemos toda la ciudadanía en el país, porque de todos y de todas es la responsabilidad también de luchar contra la corrupción, de vigilar, de prevenir, de frenar este factor. Sin embargo, el Consejo, yo digo, es como ese motorcito que impulsa, que previene y que promueve y dinamiza la participación y el control social. Se creó en el 2008, ustedes saben, está en funcionamiento, trabaja junto a la Defensoría del Pueblo, junto a la Contraloría y a las superintendencias para generar todo un proceso de control, de ataque y de limitar todos los aspectos que vayan en contra de los derechos y en contra de un buen estado, de una buena gestión pública. Ya nosotros en la parte de la Contraloría que les decía, lo hacemos, el control, ¿cómo se hace? A través del sistema de control administrativo. Aquí yo sí me voy a detener un poquito. Cada institución del Estado tiene la obligación y la tarea de tener su propio control interno. Es decir, imaginémonos, yo suelo decir, yo también soy parte del equipo de capacitadores de la Contraloría. Imaginémonos que en el Estado llegara a desaparecer la Contraloría General del Estado. Si se fuera ese el caso, todas las instituciones del sector tienen la obligación de hacer su propio control interno, de manejar bien la cosa pública, ¿sí? De hacer buenos procesos de contratación, de ser eficientes, eficaces, de atender con calidad y calidez a los usuarios, independientemente de si no les vigilen. Ese control interno lo hace la propia institución a través de un proceso previo y continuo. ¿Sí? Es por eso que cada institución cuida, ¿no es cierto?, el buen uso de los vehículos, la disposición de los contratos y el proceso de contratación a los proveedores, etcétera. Luego la auditoría interna de la Contraloría General lo que hace es un control posterior, ¿sí? Llegamos y decimos, a ver, vamos a ver cómo se ha manejado este contrato que se ejecutó de tal a tal periodo. Es posterior. Y este posterior lo hace los equipos de auditoría interna y también equipos de auditorías que tenemos tanto de gestión financiera, ambiental, etcétera. Y exámenes especiales concretos. ¿Sí? Sí está claro. A veces la gente nos dice, pero es que la Contraloría llegó tarde. Ya cuando se construyó ese puente que tanto necesitamos, veíamos que estaba mala estructura o duró tan poco, pero la Contraloría llegó tarde, porque su misión y su tarea por ley y por norma es un control posterior. El control previo y continuo, ¿a quién le corresponde? A la propia institución. Si es que fue un puente construido por el gobierno provincial, pues él tenía la primera tarea de hacer un control y una buena fiscalización para que esa obra sea efectivamente pertinente, muy bien ejecutada, etcétera, etcétera. Sin embargo, la tarea nuestra llega luego y que ahí viene la determinación. Y yo suelo decir esto desde la visión que nosotros tenemos y el enfoque preventivo, ya cuando el daño a veces se ha hecho. Entonces llega el equipo de auditoría, hace un examen especial, determina que hubo mala inversión, está mal, tiene falla estructural. ¿Y qué hacemos? Glosas, reintegros. Pero yo digo, el recurso ya se perdió. Y por eso es que nosotros le ponemos énfasis, y es tema de esta conversación con ustedes, de este foro, cómo complementar el control de la sociedad. Porque, a ver, si nosotros estábamos ahí en el puente, y yo soy de aquí de la provincia, ¿no es cierto? Y veo que este puente está alerto, estoy vigilante, entonces estoy inclusive antes de la Contraloría haciendo una acción de vigilancia. Esa es la tarea importante que nosotros creemos debe complementarse, ¿sí?
A la misma institución va y le alerta, mire, yo quiero que usted ponga, prefecto, ojo en esto porque hemos visto estos detalles en la obra. Entonces le alerta también a la autoridad para que pueda tener mayor control y por tanto es de carácter más efectivo y preventivo. Esa como las funciones que tenemos la Contraloría. En la función, ¿no es cierto?, la función de transparencia, en la que somos colegas con los compañeros de la superintendencia de control de poder de mercado, de economía popular y solidaria, de la información y comunicación, nosotros nos sustentamos en que el pueblo es el mandante y es el primer fiscalizador del poder público en el ejercicio de su derecho a la participación. ¿Eso también es un quiebre o no en la estructura del Estado? ¿Verdad? Que nosotros estemos viniendo a trabajar aquí en Quevedo, los organismos de control aquí a trabajar con ustedes, está dando cuenta que nosotros estamos tomando en cuenta que el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador y que tiene que conocer lo que ayer nos ha explicado claramente el CERCOP, ¿verdad? Estos son los procedimientos, por aquí tenemos que entrar, porque estamos reconociendo y asumiendo un mandato constitucional, que es importantísimo. Además, yo digo porque detrás de cada servidor público no hay un contralor del Estado, ¿no es cierto?, o un auditor. Detrás de cada uno de los proveedores, ahora con los comités de usuarios del mercado hemos visto que están viendo el semáforo, los precios, la ubicación en las perchas. Estamos apoyando una tarea que puede resultar muy compleja desde la institucionalidad pública, porque no hay un superintendente detrás de cada proveedor, ¿verdad? Pero sí podemos haber muchas ciudadanías vigilantes y atentas a que se cumplan las normas y los procedimientos. La función de transparencia también impulsará el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales y jurídicas del sector privado que presten servicios o que desarrollen actividades de interés público. Para que eso se realice, ¿no es cierto?, con transparencia, con equidad, con responsabilidad, y se fomentará e incentivará la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Esa es nuestra misión. Y desde ese enfoque, nosotros, además les comento así rápidamente, la Contraloría General del Estado en 88 años de vida institucional es a partir del 2008, antes de la reforma constitucional, que crea una Dirección de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana. Porque para la Contraloría también esto era novedoso, ¿sí? Reconocer que hay sujetos de derecho que pueden vigilar, que tienen que involucrarse. Entonces, nuestra historia en la dirección, en la estructura institucional también es reciente. Y desde ahí ponemos como énfasis la ética pública, que se refiere a aquellas acciones u omisiones de los gobernantes y de las servidoras y servidores públicos en el cumplimiento de su deber, siendo esencial en la ética la transparencia de la gestión. Porque decimos, si no hay ética pública, no se generan condiciones de confianza en la institucionalidad pública. Entonces, a través de esto, nosotros planteamos el establecimiento de reglas de juego claras, aplicándolas imparcialmente, pensar que la ética pública tiene que ver con un trato respetuoso y servicios a la ciudadanía. Imagínense que hasta ahora a ciertas personas que estamos colaborando en el sector público les cuesta decirse servidoras y servidores públicos. ¿Se han oído ustedes? Yo soy funcionario de tal institución. Cuando la esencia y en el cambio, en este quiebre que hemos dado en la estructura del Estado, es servicio a la colectividad. Digo, yo soy servidora pública de la Contraloría General del Estado. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que mi razón de ser en ese cargo es el servicio al pueblo, a la colectividad. Cambio importante que lo ponemos énfasis cuando hablamos de ética pública. Justicia en las relaciones internas y externas, transparencia y acceso a la información. Ustedes saben, en el país tenemos desde el 2006 la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ley que ha sido de a poco ha ido avanzando y vamos cumpliendo los estándares que plantea en cuanto a
contratación publicada en la página web, nómina en la página web, salarios, viáticos, etcétera. Toda la información es de carácter público. Bueno, es con las excepciones del caso de la información que tiene carácter de reserva. Pero ha costado una década para que cada vez las instituciones cumplamos lo que establece la ley. Es más, hasta el día de hoy, hoy es 31, es el último día del mes de marzo, en donde todas las instituciones tendrán que tener su informe anual presentado a la Defensoría del Pueblo sobre todo el cumplimiento de la ley. Y reportamos mensualmente. Fíjense que sí se ha dado pasos en ese sentido. Y el tema para nosotros esencial, y creo que para todos los que estamos en este auditorio, es reconocer que hay una fuerte condición que tiene que estar en la sociedad y en el Estado, que es la participación ciudadana. Concebida esta como un derecho, ¿no es cierto?, como un proceso también, proceso que se instaura a través de una serie de mecanismos que se sustenta en los principios de la interculturalidad, la plurinacionalidad también, la justicia, la equidad, la inclusión, en donde los actores protagónicos somos toda la ciudadanía, todos los actores sociales. Esto, dirán ustedes, ¿cómo? Es un discurso bonito, de hecho, y que obedece a un proceso de construcción social importante. El artículo 95 de la Constitución así lo define: la participación ciudadana es un derecho que tenemos todas las personas a ser parte protagónica en la toma de decisiones de todo el hacer público. Ya estaba en la Constitución del 98, se ratificó y adquirió más fuerza en la del 2008. Y yo digo, ahí deben haber estado algunos de ustedes caminándose la Montecristi a plantear con fuerza que debía ser así y que se debía poner énfasis en el que el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del poder público. Nosotros, ¿cómo hemos ido trabajando en esto? Conscientes de que no somos la institución rectora de la participación. La rectoría y la promotoría la tiene el Consejo de Participación, pero sin embargo, siendo parte de la función, hemos ido trabajando en varios de los mecanismos, principalmente, porque hay varios, ¿no es cierto? Mecanismos de participación, silla vacía, observatorios, cabildos, veedurías y observatorios ciudadanos, asambleas populares, consejos consultivos, consejos sectoriales, comités de usuarios. Pero ya nosotros desde la tarea de control hemos visto que sí es posible y hemos implementado algunos mecanismos que posibilitan esta complementariedad entre el control estatal y el control social. Por una parte, el control, reconociendo que el control social, ¿quién ejerce el control social? A ver, yo les he hablado mucho de control. ¿De qué control hablaba? ¿Ah? Estatal, ¿verdad? El control desde el Estado, desde la institucionalidad pública. Pero nosotros decimos, hay la necesidad de articular con el control social. ¿Y ese control social en manos de quién creen que debe estar? ¿De quién está? De ustedes, de todos, ¿no es cierto? Yo cuando estoy los fines de semana en la actividad que ya no estoy en calidad de servidora pública de la Contraloría, estoy en mi barrio, soy actora social, estoy en la organización de mujeres y desde ahí estamos haciendo la vigilancia y el control social del caso. Entonces, este complemento que lo que busca es acompañar y vigilar la gestión pública, que sea un proceso sistémico, hay una serie de mecanismos. Nosotros hemos implementado uno que nos ha dado bastantes resultados y es bien importante, las audiencias públicas. Este mecanismo es un mecanismo de participación ciudadana y control social mediante el cual la ciudadanía le expresa directamente al Contralor General del Estado las necesidades que tiene frente al control. A ver, señor Contralor, le pedimos que intervenga en la vigilancia de los recursos que se han destinado para adquirir medicamentos en tal hospital. Eso le ha dicho la ciudadanía al Contralor, ¿sí? Le queremos pedir que intervenga, señor Contralor, porque los gobiernos autónomos descentralizados no están cumpliendo los presupuestos participativos en sus territorios, ¿sí? Es decir, que ahí hemos tenido la posibilidad de recuperar la demanda ciudadana para que vaya a nuestro plan de control, ¿sí? Y eso lo venimos haciendo desde el 2010 y nos ha ido bastante bien.
Nosotros para eso concebimos que los mecanismos no pueden ser evento público. ¿Les ha pasado a ustedes, si han visto ahora que hemos pasado un montón de rendición de cuentas? ¿Qué suele pasar en las rendiciones en ciertas? Ya no en todas, ya ha cambiado, y yo estoy feliz que ha cambiado significativamente. Pero cuando íbamos a las primeras rendiciones de cuentas, ¿qué pasaba? ¿Ah? Había una persona, la autoridad informa de solo lo lindo y hermoso que había habido de la gestión, pero no habían cuentas claras, dice el compañero, no había proceso de deliberación para que yo le diga, sí, alcalde, prefecto o ministro, nos gustaría que aquí se haga esto o aquello. Era una comunicación unidireccional. Y ese no es el proceso de participación, los procesos y mecanismos, ¿qué tienen como esencia? Trascender a la información y la comunicación para generar procesos de diálogo, de toma de decisiones. En ese sentido, nosotros la ejecución de nuestras audiencias tienen condiciones internas. Imagínense ustedes. Nora Encalada, Fernando, que me acompaña, que es experto supervisor de esta área en la Contraloría. Hablar de los temas de participación para nosotros es nuestra trayectoria de vida. Pero hablarle a un auditor que ha trabajado 30 años o a un especialista, un economista que no tuvo la experticia, la formación, entonces nos toca también casa adentro de construir y plantear nuevos enfoques de la gestión. Entonces también casa adentro nos ha tocado, yo siempre digo, aprender, desaprender también, de construir para mejorar. Ese es un esfuerzo interno. Nosotros le llamamos condiciones institucionales. Identificamos a los actores representativos, incluyentes, así como ustedes vieron en las compras y han conversado en estos días, que haya representación de mujeres, de pequeños productores, de grupos diversos, que históricamente han estado excluidos del entorno institucional. ¿Sí o no? ¿Pasa o no nos pasa? Yo, por ejemplo, me fui a trabajar en una audiencia pública en el Napo. Cuando llegué a trabajar en las condiciones, les dije, ¿quién de mis compañeros es quichua hablante? ¿Por qué quiero tener en el equipo un quichua hablante? Porque mejora la condición de comunicación en un territorio que mayoritariamente es de nacionalidad quichua de la Amazonía. Fíjense cómo el Estado tenemos que ir haciéndonos plurinacional intercultural. Luego hacemos una capacitación. Cuando yo he ido también a trabajar en estos temas, ¿qué me dice? Pero doctor, aquí ustedes no han metido preso a ninguno, tanta corrupción que hay. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Podemos nosotros, tenemos facultad? Ah, no, es que hasta aquí llega la tarea de control. Entonces aprendemos juntos de las atribuciones, las competencias que tienen las instituciones. ¿Sí? Entonces identificamos prioridades, nos comunicamos y cuando ya llega el encuentro de la ciudadanía con la autoridad, entonces las personas que acuden ya le plantean cosas en base a su competencia. Porque ¿qué es lo que pasa? Y suele ocurrir, a veces llega el prefecto a una comunidad, a un cantón y le piden que ayude con el tema del parque, que resuelva el tema del agua. Y resulta que esa no es la competencia del prefecto, esa es la competencia del alcalde. Y entonces nosotros, con buena intención, yo digo, no con mala intención, no aprovechamos las atribuciones y competencias y los tiempos que tiene cada institución. Entonces la audiencia pública se constituye no en un evento, sino en un proceso de fortalecimiento de capacidades que para el caso nuestro de la Contraloría permite identificar prioridades del control estatal. Y en esos encuentros también nos dicen, sí, pero Contraloría, ustedes tienen que ser más celeros, más ágiles. ¿Sí? Y también nos recomiendan mejoras a la gestión. Ese proceso nos ha permitido a nosotros, por una parte, incorporar las prioridades de control a nuestro plan anual, pero también mejorar el desempeño del servicio que brindamos a la colectividad. Solo aquí les traje unas poquitas cifras. La primera experiencia de audiencias la hicimos en Loja, tuvimos 450 participantes, luego hemos avanzado en 13 provincias del país y en total hemos llegado a trabajar con 9.546
actores sociales, ¿sí? En los últimos años. Imagínense antes trabajando a la Contraloría. No, la Contraloría era muy intramural, es decir, yo muy en el edificio. Y más o menos ya llegue el auditor, traigan toda la información, y no había eso. Entonces sí hemos contribuido desde este proceso y hemos llegado a 9.500 participantes, cosa que para nosotros es bastante significativo. Y tenemos también número de participantes directamente en audiencias a nivel nacional. En las últimas audiencias que hicimos, más 4.500, que fue Esmeraldas, Tulcán y Machala. Es más, en Esmeraldas el Contralor declaró emergencia del control estatal porque la ciudadanía planteó elementos muy fuertes frente a la gestión institucional, ¿sí? Y ahí tuvimos bastantes exámenes especiales y resultados. Los resultados que nosotros hemos adquirido, una serie de acciones relacionadas con la auditoría, ya me van a sacar la tarjeta, ¿verdad? Ya veo, ya estoy acabando. La capacitación, solicitudes para contratación, análisis y trámites de denuncias. Para nosotros es relevante que la ciudadanía le haya dicho al Contralor en las audiencias: Contralor, usted hace cursos de ética, de gestión pública, de control, y nosotros no podemos acceder porque tienen un costo. Tal vez los servidores públicos que podrían pagarse, les paga la institución. Fíjense las inequidades que podían darse. A partir de eso, el Contralor, el 23 de julio del año anterior, sacó un acuerdo de gratuidad para todas las personas que quieran acceder a los cursos, son gratuitos, porque fue una demanda planteada desde la ciudadanía. La rendición de cuentas, ya lo habíamos comentado, es un proceso participativo, periódico, oportuno, no es evento informativo. A veces todavía nos enfrentamos a eventos de rendición de cuentas, no proceso de rendición de cuentas como elemento de deliberación, de análisis y de balance de la gestión, que es lo que establece la normativa. Y reconocer que la rendición de cuentas tiene doble vía, ¿no es cierto? Una relación de diálogo que es, yo digo siempre, la autoridad es el rindente y la sociedad civil, la ciudadanía, somos el que pide la información, el que la solicita, la aporta y la balanza. Eso básicamente en la estadística que nosotros llevamos acá de la rendición de cuentas, debemos indicar que en el periodo de enero a diciembre de 2014 tuvimos 1.628 participantes. El 17 de marzo hicimos la rendición de cuentas del periodo 2015 de gestión y hemos tenido 2.032 participantes. Participantes que están en cada provincia y en la sede donde es el evento. A través de mesas de diálogo, de trabajo, han aportado y han mejorado nuestra gestión, han hecho recomendaciones y observaciones y que ya han sido remitidos al informe al Consejo de Participación Ciudadana. Eso básicamente, y para ir cerrando y cumpliendo con los tiempos, ratificar, ¿no es cierto?, que la tarea de la Contraloría General del Estado es promover e impulsar el control de las instituciones y organismos del sector público, fomenta e incentiva la participación, protege el ejercicio de los derechos y lucha y previene ese factor, ese fenómeno que tanto daño nos sigue haciendo a la sociedad, que es la corrupción. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas?